La primera lectura de la liturgia de este 21º domingo del tiempo ordinario nos pone delante de una opción. El libro de Josué nos presenta al mismo Josué que reúne a todas las personas más influyentes de las tribus de Israel y después habla al pueblo, pidiendo cuál era el Dios que iban a servir. Si los dioses de los antepasados, los dioses de los amorreos o el Señor. Él y su familia ya han hecho esta opción. Dice Josué que servirán al Señor. La respuesta del pueblo llega después de haber hecho memoria de quién es el Señor. Dice de hecho el pueblo: el Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde cruzamos. Por lo tanto, el pueblo saca la conclusión y responde a la pregunta de Josué: también nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. Es una invitación personal a responder: ¿a quién serviremos nosotros hoy? Y para poder contestar a esta pregunta hay que volver al corazón, hay que recordar, hay que tener una conciencia memoriosa, como la llama el Papa Francisco. Una conciencia capaz de recordar con gratitud el paso de Dios en nuestra vida. Y justo el Papa Francisco en mayo del 2014 nos decía que es importante tener el hábito de pedir la gracia de la memoria del camino que hizo el pueblo de Dios. La gracia también de la memoria personal, que ha hecho Dios conmigo en mi vida, cómo me ha hecho caminar. Y por lo tanto, después de estas palabras de Papa Francisco y después de las palabras del pueblo de Israel, que descubrió a Dios en los acontecimientos históricos, cabe preguntarnos: ¿quién es el Señor para nosotros hoy, para nuestra vida? ¿De qué o de quién nos sacó el Señor? Para el pueblo de Israel, el Señor es ante todo el Dios liberador que le sacó de Egipto, de la esclavitud, el Dios que escuchó su grito de dolor y angustia. Por eso el Salmo de este domingo nos invita a bendecir al Señor en todo momento, a tener siempre en nuestra boca su alabanza. También nosotros lo hemos experimentado y lo experimentamos, como el pueblo de Israel en su momento. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. La segunda lectura, Pablo, en su carta a los Efesios, nos da elementos muy importantes sobre la así llamada teología del matrimonio. Pablo retoma aquellas palabras que Jesús pronunció en su momento. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Pero Pablo le da un matiz nuevo. Dice, de hecho, el apóstol, que todo esto es un gran misterio y que él lo refiere a Cristo y a la Iglesia. Es por esta razón que en este discurso sobre el matrimonio, la relación entre Cristo y la Iglesia es el elemento clave. Dirá Pablo que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. La exhortación para los esposos no es solamente la de amar a sus esposas, sino que, como hemos visto, se añade el matiz de Cristo. Dice Pablo: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia. Entonces Cristo es el fundamento de la Iglesia. Si falta Cristo, ya no es Iglesia. Si en la relación familiar falta Cristo, que es el amor, la familia, que es la iglesia doméstica, deja de ser sacramento de amor. Si Cristo está presente en la familia, los problemas se pueden solucionar, porque hay comprensión, hay escucha, hay diálogo. Se reza juntos, se lee juntos la palabra de Dios, se participa juntos de la misa. Ya no es entonces relación de dos, sino de tres, porque Dios está presente. El Evangelio nos presenta la parte final del capítulo 6 de Juan, que nos ha acompañado a lo largo de estos últimos domingos. Un tema recurrente en estos domingos ha sido la murmuración. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Recuerdan? Ahora el evangelista Juan nos presenta otra murmuración. Esta vez a murmurar son los discípulos, el grupo de personas más cercanos a Jesús. Este modo de hablar es duro. ¿Quién
puede hacerle caso, dicen ellos. Y a la murmuración sigue una decisión radical. Se retiran, ya dejan de seguir a Jesús. A mí me gustaría desvincular esta murmuración de los discípulos del capítulo 6 de Juan y ponerla en plan un poquito más general. El mensaje de Jesús es contracorriente. Amar a los enemigos. ¿Cómo se puede amar a quien te hace daño? Perdonar a quien ha matado a tu padre o ha violado a tu hermana. ¿Cómo se puede? El mensaje de Jesús es una inyección de amor en una sociedad marcada por el odio, por la venganza, por el refrán ojo por ojo y diente por diente. A la lógica romana del do ut des, o sea, yo te doy algo para que tú después me des algo a cambio, lógica que nuestros politicantes bien han aprendido, Jesús a esta lógica contrapone la lógica del amor de Dios. Sin pagar lo han recibido, sin cobrar, denlo. La lógica de la gratuidad, entonces. Y la gente murmura, pero ¿qué beneficio saco? ¿Qué me viene a cambio? Y murmura porque estamos tan acostumbrados a esta lógica perversa del interés que cuando alguien nos hace algo de forma totalmente desinteresada, lo miramos como un bicho raro, preguntándonos constantemente ¿dónde estará el engaño? Y desconfiando. A la lógica del siempre se ha hecho así, que intenta conservar y justificar lo que tradicionalmente siempre se ha hecho, Jesús contrapone la novedad, relaciones nuevas basadas en el amor. Las palabras de Jesús, nos dirá el evangelista Juan, son espíritu y vida. Las murmuraciones de los discípulos para mí entran en esta óptica. El mensaje de Jesús es tan revolucionario, tan novedoso, tan escandaloso para ellos, que no quieren dejar de apegarse a la tradición y prefieren dejar a Jesús. Ante la murmuración de los discípulos, Jesús pregunta a los 12, a los incondicionales, ¿también ustedes quieren irse? Jesús no obliga a nadie, las puertas están siempre abiertas. Pero si lo sigues porque quieres, porque te atrae su mensaje, su sueño de una humanidad nueva y renovada, te atrae su figura y su propuesta. Pedro toma la palabra como siempre, él que es el vocero de los 12. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro ha dado su respuesta, ha hecho su confesión de fe. ¿Y tú? ¿Cómo contestarás? Si Jesús te preguntara hoy mismo, ¿quieres irte también tú? ¿Cómo le contestarías? Busca en tu corazón esta respuesta.